¿Cómo les va? Muy buenas tardes, esto es DTV Primera Edición, en el primer programa de este año 2022. Estamos comenzando enseguida con lo que va a ser la agenda parlamentaria de extraordinarias. Básicamente se estima una agenda con muchos temas económicos. Vamos a estar con lo que es la puntualización en un ratito nada más. En el medio de esto, ver lo que va a pasar en este mes de enero y febrero con el acuerdo o no con el Fondo Monetario Internacional. Está el tema del plan plurianual, que era otra intención muy concreta del gobierno, pero todo enmarcado en una cuestión sanitaria bastante particular, porque todos los datos indican que afortunadamente no hay casos de gravedad, son muy contadas las situaciones donde enfermos de COVID terminan internados o ocupando camas de terapia intensiva, pero sí hay un altísimo nivel de contagio y mucha preocupación. Contaba recién con mis compañeros lo que vimos todos este fin de semana y también en la jornada de hoy. Mucha gente en la puerta de clínicas privadas y hospitales públicos tratando de determinar si están atravesando o no un caso de COVID. Así que va a ser un tema central también del programa de hoy y de lo que viene en materia de políticas sanitarias. Comienzo saludando a mis compañeras y compañeros. Primero ella, Gabriela Vulcano. Hola Gaby, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Buen año. Bueno, Gaby, gracias. Estamos enseguida con los primeros temas con ella y el señor Mariano Espesapria, otro que trabaja en enero. ¿Cómo le va Espesapria? ¿Qué dice? Buenas tardes. Hola, Pato, nos zafamos de enero, parece. No, exactamente. Pero bueno, estamos acá porque ya que el Congreso dio mucho que hablar a fin del año pasado, muchísimo. Sí. Yo diría que fue la parte central de la política argentina, fue el Congreso de la Nación. Sí. Después de las elecciones legislativas. Así que vamos a estar contando acá cuáles son los temas que están en la agenda. No podemos decir que van a ser ley o no. No. Porque, como todos sabemos, el Congreso está muy empatado, muy dividido entre las grandes coaliciones. Pero sí vamos a contar cuáles son los temas que van a estar en el temario en los próximos meses. Efectivamente, hay mucho de economía y también me parece que hay que estar muy atentos a todo lo que pasa con la cuestión judicial, ¿no? Con los tiempos marcados por la Corte en lo que tiene que ver con el Consejo de la Magistratura, por todo lo que tiene que ver con las consecuencias políticas, porque esto que decía Espesapri, obviamente todo lo que pasó en el Congreso de la Nación, lo que pasó también en el Congreso de la Provincia de Buenos Aires. Hay mucha movilización en las dos coaliciones mayoritarias. Hay mucho debate interno y me parece que también eso se va a ir plasmando a partir de que haya cierta cotidianidad con la continuidad de lo que son las sesiones, primero extraordinarias y después ordinarias. Le pido el título de lo que va a tratar en un ratito, Gabriela Vulcano, por favor. ¿De qué hablamos, Vulcano? ¿Qué tal? Bueno, sí, tenemos varios temas, como recién mencionaba Mariano. Falta todavía que se convoque a las sesiones extraordinarias y, sobre todo, conocer qué proyectos se van a incluir en el temario. Como vos mencionabas antes, lo más probable, según la información que dan desde Casa Rosada, es que tenga que ver con iniciativas de índole económico. Entre ellas va a estar el proyecto de agrobioindustrial, sí, que hemos hablado varias veces aquí. Bueno, les vamos a recordar un poco de qué trata ese proyecto. Y también vamos a hablar de la ley de envases, sí, que se dictaminó aquí en la Cámara de Diputados, pero bueno, perdió estado parlamentario con el recambio legislativo. Está en duda si se va a incorporar en las sesiones extraordinarias, sobre todo porque el oficialismo antes del recambio legislativo no contaba con el apoyo necesario por parte de la oposición para llevarlo al recinto. Y entonces uno cree que ahora, con la nueva composición de la Cámara de Diputados, está aún más difícil, ni hablar si pensamos en el Senado. Así que eso está en duda, pero bueno, vamos a estar hablando también de esta iniciativa, contándoles, refrescándoles de qué trataba. Muy bien, dijiste agrobioindustria y me acordé de otra cuestión que también está como engrietada. No hay nada donde haya un consenso del 60% y tiene que ver con la posibilidad de explotaciones petrolíferas
petrolíferas offshore en Mar del Plata, ¿no? Donde fue una alternativa que enseguida aparecieron cuestionamientos en el medio de lo que pasó también sobre finales de diciembre, que era la marcha atrás del gobierno de Chubut para habilitar la explotación minera a cielo abierto. Así que bueno, una pregunta, Spesapria, a ver, ¿por qué esta situación de empate político? También vos hablaste de que hay mucha paridad en materia de cantidad de miembros de cada bloque, ¿no? Pero también hay un empate político porque cuando uno vio acá, en su momento, que el oficialismo no tenía los números necesarios para aprobar el presupuesto, se veía eso como una victoria importante de la oposición, ¿no? Me parece. Sí, se lo vio en un comienzo, después la oposición salió a pedir un poco como disculpas, ¿no? Porque exactamente. no es una práctica muy institucional. Apareció el documento de Elisa Carrió, por ejemplo, efectivamente. Pero, digamos, también tiene que ver un poco con la incertidumbre que hay en materia económica. Por eso todos estos proyectos son proyectos económicos. ¿Por qué? Porque no se cierra el acuerdo con el fondo, porque no tenemos proyectos de presupuesto 2022, porque el plan plurianual se pasó de diciembre para marzo y veremos qué pasa en marzo. Me parece que esa falta de definición en el rumbo económico es lo que está provocando que el oficialismo luego no pueda conseguir aliados para aprobar las leyes. Claro. Si vos no tenés un horizonte para adelante y no mostrás un poco la zanahoria hacia dónde vamos, bueno, ¿quién te va a acompañar? Ahora, después de ese resultado en lo que era el presupuesto, vino lo que la propia Patricia Bullrich calificó como mala praxis en el tema de bienes personales, ¿no? Sí, viene esa cuestión. Y bueno, después, también como un espejo de lo que pasaba acá, viene el tema de la reelección de intendentes o no en la provincia de Buenos Aires también. Sí, eso me parece que eso sí es de otro orden, porque eso tiene más que ver con lo que a mí me parece que es el poder permanente de la provincia de Buenos Aires, que son los intendentes. Que vos decís, vos ves pasar presidente, ves pasar gobernadores y los intendentes están ahí. Sí. 10, 15, 20 años están ahí. Entonces, es un poder propio. Más allá incluso de la pertenencia partidaria, ¿no? Más allá, porque esa ley la votaron el dirigente del Frente de Todos, la votó el radicalismo, la votó el PRO. Bueno, hubo poquito que la votaron en contra. El masismo la votó en contra, el vidalismo, lo que queda del vidalismo la votó en contra. Votaron a favor incluso los que dicen que se van, ¿no? Como Grindetti, por ejemplo, ¿no? Sí, que no va a tener que dice, no voy a reelegir, dice. Pero sí, es una cuestión de sentido partidario y lo votó a favor. Exactamente. Entonces, eso es otra cuestión, es una cuestión más de pertenencia territorial. Lo que sucede aquí en el Congreso me parece que es otra cosa, es que el empate es lo que definió el electorado, por un lado, pero por el otro lado es la imposibilidad del oficialismo de definir un horizonte. Y eso hace que no pueda conseguir aliados para votar las leyes. Sí. Y hay que estar atentos porque uno ve, yo no sé si a veces es como imposible la equidad, pero uno veía mucha dureza, por ejemplo, de algunos medios para con la senadora riojana, que finalmente terminó apoyando el tema de bienes personales, ¿no? Sí. Pero digo, bueno, también vos tuviste en su momento, cuando se votó el presupuesto, diputados como Vidal, el santacruceño, que acompañó a la oposición, por ejemplo, ¿no? O tenés, no es de un solo lado, me parece, es tan la paridad que esto va a acontecer de manera bastante repetida, me parece. Bueno, eso es una de las razones por las que tanto desde el oficialismo como desde la oposición dicen no podemos cantar victoria, entre comillas, justamente por si se quiere, este empate virtual que hay entre el oficialismo y la oposición, siempre si estamos pensando medio en bloque, porque hay un sector de la oposición que mostró hasta ahora que puede llegar a jugar con la principal fuerza opositora o puede llegar a jugar con el oficialismo. Cuando vos mencionabas recién el caso de la senadora Vega, en ese caso ella es una aliada más bien de Juntos por el Cambio en el Senado y sin embargo en este caso ayudó a que el Frente de Todos consiguiera el quórum. Había una cuestión personal que estaba malquistada ella, me gusta esa palabra malquistada, con Patricia Bullrich, porque cómo se había saldado la interna, por ejemplo, en la provincia de La Rioja, ¿no? Había otro diputado, Saad, que también terminó y se quedó sin mandato por diferencias con Bullrich. Sí, juegan las internas que se dan en los diferentes distritos, también después terminan jugando dentro de la Cámara de Senadores o en la Cámara de Diputados, más allá de los planteos que se puedan hacer dentro de cada uno de los espacios políticos.
Y también, como mencionábamos antes, hay muchas diferencias. Tal vez se pone mucho el ojo en lo que es el Frente de Todos, porque quedó muy expuesto en su momento con ese intercambio epistolar que sí, después de las elecciones. Exactamente, entre el presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina Kirchner, pero también en la oposición, puntualmente en Juntos por el Cambio, también hay muchas diferencias internas. De hecho, no por casualidad estamos hablando que es un interbloque que está compuesto por 10 bancadas diferentes. Sí. Sí. Entonces me parece que ahí muestra también y cuando en ambas coaliciones ya empiezan las peleas, o ya empiezan, no las peleas, las aspiraciones públicas de muchísimos candidatos por las presidenciales del año que viene, ¿eh? Bueno, es otro tema. Acá vamos a tener, sobre todo en la Cámara de Diputados, claro, un teatro, sí, digamos, para ver, digamos, sentarnos y ver y escuchar a los muchos diputados que van a ser protagonistas de las elecciones de 2023. O sea que lo vamos a ir viendo desarrollándose. Vamos a ir viendo los que van a empezar primero más fuerte y los que van a caer, porque generalmente pasa que el que primero es mencionado como candidato después por ahí no llega. Y vamos a ver emerger generalmente a un candidato importante. O sea que les recomiendo a todos los que ven de TV ahora y las repeticiones también, que sigan el trabajo legislativo, porque, bueno, van a ver por ahí un candidato sorpresa a presidente. Ahora, que está sentado en el recinto de la Cámara de Diputados. Yo a los dos le digo lo mismo, ¿no? A mí me parece que esto es bárbaro, nos gusta a nosotros, es legítimo en cualquier sistema de gobierno esta pelea. Digo, por un lado vos tenés las discusiones políticas dentro de las dos coaliciones, ¿no? Mucho debate tanto en Juntos por el Cambio como en el Frente de Todos. Y después tenés todo lo que tiene que ver con esta paridad en materia de leyes que hace que sea muy trabajosa la conformación de consensos, muchas leyes que se impulsan y después quedan sin el empujón final para poder ser tratadas. Pero guarda, digo que esto es muy común en cualquier democracia de Europa Occidental. Pero en cualquier democracia de Europa Occidental los índices de desempleo son bajos y los ingresos son de 1.000 euros o 1.500 dólares en Estados Unidos para arriba. Hay un nivel de satisfacción de necesidades básicas que acá muchas veces no se cumplimentan, ¿no? Acá digo, está todo bien, pero vos seguís conviviendo con bajos salarios, con mucha inflación, con cuestiones laborales que son muy complicadas. Digo, a mí me encanta el debate, pero me parece que hay que ir resolviendo cuestiones que tienen que ver con la vida cotidiana de la gente con más urgencia y con coincidencias básicas para arreglar esos problemas. Vos decís que el equilibrio que hay va en detrimento de la ejecutividad. Y claro. Y bueno, eso es uno de los temas. La discusión de fin de año se asemejó mucho a equilibrio o parálisis del Congreso, ¿no? Claro. Porque hay un poder de veto tan grande, no solo de la oposición, sino también del oficialismo para cualquier iniciativa opositora. Digamos que es un escenario que está ahí bordeando entre el equilibrio y la parálisis, ¿no? Porque además, ¿sabés qué pasa? Digo, no es que hay respuestas automáticas. Por ejemplo, para el tema de la inflación. Obviamente que es complicadísimo encontrar una salida para la inflación. Pero cuando la inflación fue del 50, a vos te aumentaron el salario el 20, perdiste un 30 y no tenés un horizonte cercano. Es como un enorme problema si vos sabés que viene otro año igual. ¿Cómo haces para proyectarlo? Claro. ¿Cómo haces para proyectar una familia, una pyme, una empresa más grande? ¿Cómo haces para proyectarlo? Exactamente. Eso es lo que uno ve, viste, que, digo, si vos tenés más o menos los ingresos garantizados, tenés una inflación del 5 o 6% anual, bueno, vos te sentás en la platea y mirás cómo es la pelea, y te interesa, quién va a predominar en el Frente de Todos, qué pasa con Alberto, qué pasa con Cristina, qué pasa con Mauricio en Juntos por el Cambio. Pero si vos tenés complicaciones desde hace rato con tu vida cotidiana, es más difícil, ¿no? Ya hay clima y lo sentís como más lejano, me parece. Sí, y además a eso se suma que también es difícil avanzar en algunas iniciativas, independientemente de esto que decíamos por esta paridad que hay entre el oficialismo y la oposición, por las propias diferencias que hay dentro de la coalición gobernante, donde a veces se traban algunas iniciativas que se envían al Congreso para discutir y demás, y se terminan trabando justamente por las diferencias internas que hay dentro del Frente de Todos. De hecho, lo que tiene que ver con el proyecto de presupuesto, independientemente de que no se pudo aprobar porque no contó con el apoyo
de la oposición y que el oficialismo lo llevó al recinto sin tener el número garantizado, también es cierto que había un sector del Frente de Todos que tenía muchos cuestionamientos hacia el texto que había enviado el ministro de Economía, Martín Guzmán. Entonces, eso es otra dificultad para poder avanzar en las iniciativas que son necesarias discutir en el Congreso, justamente teniendo en cuenta esto que vos decís, ¿no? Que además, ¿sabés qué pasa? Las diferencias todas son entendibles y acontecen en cualquier partido político o espacio del mundo, más en este momento, donde no hay liderazgos absolutamente, qué sé yo, salvo en 3 o 4 lugares, no hay liderazgos así absolutamente autonómicos y donde la palabra del jefe o de la jefa decide. En todos lados hay que discutir mucho y consensuar mucho. Pero, repito, digo, en Alemania hay más tiempo para escuchar el consenso que en la Argentina a veces, ¿no? También es cierto y para que se salden los problemas internos. Hay otra cultura política respecto del trabajo dentro de las coaliciones. Claro. Sí, claro. Porque una cosa es una coalición de oposición y otra cosa es una coalición de gobierno. Y sí, en claro. Venimos de un régimen presidencialista con un liderazgo más marcado, con una preeminencia del Poder Ejecutivo, y lo que estamos viendo en los últimos años es que el Congreso tomó vuelo. ¿Pero por qué? Porque se fragmentaron los partidos políticos y al Poder Ejecutivo le costó introducir su propia agenda en el Congreso de la Nación. Sí, ahora, claro. También, digamos, requiere un tiempo, me parece a mí, de acostumbramiento de los dirigentes a convivir en coalición. Sí. Y eso, bueno, se refleja todo el tiempo aquí en el Congreso, ¿no? Sí. Sí, faltan coincidencias básicas entre los espacios primero y después para acordar alguna política conjunta con el otro sector. Claramente. Porque digo, si lográs unidad en tu espacio está bien, pero es tanta la paridad que si vos no tenés algún tipo de consenso con el otro, tampoco avanzás. Bueno, vos mencionabas recién el caso de Alemania. Alemania acaba de cambiar a su canciller. Exactamente. Salió Angela Merkel y entró Olaf Scholz. Y para conseguir gobierno, Scholz tuvo que hacer una alianza con sectores que no eran parte del gobierno y escribieron un programa de 6 puntos. Claro. Y vos sabés que ese programa de 6 puntos lo van a respetar. Claro. ¿Por qué? Porque si no se le va a ir algún aliado del Parlamento. Exactamente. Bueno, eso todavía acá no está. Me parece que a las coaliciones argentinas lo que le falta todavía es el programa. ¿Por qué? Porque hay más una cultura de la improvisación política, ¿no? Sí, totalmente. Entonces, me parece que cuando demos un pasito más, hacer un programa que, digamos, y que eso sea creíble y se mantenga en el tiempo, bueno, vamos es a que acá mejorado nunca parece que cuando sos oficialismo nunca aceptás que el otro puede tener el 40 o el 45% de los votos. Suponés que te vas a quedar vos con el 80 en la próxima, ¿no? Y entonces sí, ¿qué voy a acordar ahora? Si total, en la próxima duplico, me parece. Sí, también no hay tanta experiencia de gobernar bajo coaliciones. No, porque siempre pensamos históricamente en nuestro país, bueno, el radicalismo, claro. el peronismo, la experiencia de la alianza, que fue, si se quiere, una coalición, no resultó nada bien. Y después hay otro punto, justamente por no tener tanta experiencia en lo que tiene que ver con gobernar bajo coaliciones, tanto en el oficialismo y en la oposición, que es una gran coalición, están todo el tiempo muy pendientes de poder mantener esa coalición. Y en pos de mantener esa coalición, a veces se pierden algunas otras cuestiones que tienen que ver, en el caso del Frente de Todos, tienen que ver con gobernar y ejecutar determinadas políticas. Y esto es un grave problema, es un problema, ¿sabes para qué? Porque, digo, hay tanto interés en preservar la unidad que a veces no tenés espacios para coordinar algún mínimo acuerdo con el otro sector. Este es un tema. Este es un tema porque decís, che, a ver, ¿qué pasa si hay 10 diputados de un sector que acuerdan con el otro? Después la vida sigue, pero la ley sale. Pero esta posibilidad no se da. Los sectores más duros de ambas coaliciones, sobre todo de las dos grandes, generalmente dinamitan esa posibilidad de diálogo, ¿no? Digamos, juegan otro partido. Eso está claro, digamos, los más dialoguistas les cuesta. Incluso vimos lo que pasó en la sesión de presupuesto, que hubo un sector que hasta el último momento de Juntos por el Cambio estaba por votar el pase a comisión del presupuesto para que no cayera y sin embargo con un discurso luego todo se cayó. ¿Pero por qué? Porque el sector más duro de Juntos por el Cambio quería que se cayera también, activó eso. Sí. Bueno, pero hay un par de cuestiones importantes que ya dijeron Gabriela Vulcano y el señor Spezapria. A ver qué dice García de Luca, uno de los dialoguistas de Juntos por el Cambio, un hombre referenciado en Emilio Monzó, a ver lo que señalaba. Falta ver qué es lo que quiere el gobierno, qué quiere hacer el gobierno, que es quien está acá, y quien fue votado por la mayoría de los argentinos para presentar los proyectos que corresponde.
Una vez que nosotros veamos qué es lo que pretende hacer el gobierno, veremos en todo caso desde qué lugar uno puede aportar o modificar un punto de vista. Hay temas realmente importantes que nosotros vamos a estar de acuerdo que tendrá que ver, por ejemplo, con no aumentar más impuestos o no crear más impuestos en Argentina. De ahí en adelante iremos viendo qué es lo que pretende hacer el gobierno con la mayor predisposición de que se logre ese acuerdo con el Fondo Monetario, como tuvimos la mejor predisposición para que el gobierno tenga un presupuesto. Ahora, el diálogo es de a dos, no es que uno dialoga con alguien que no quiere, sino son monólogos. Entonces, ojalá que haya, más allá de, como bien decís Martín, de las disparidades que hay de los bloques y los números, ojalá que haya un ánimo distinto de convivencia dentro de la Cámara de Diputados. Ahí estamos. Bueno, ojalá que se plantee esto que dice García de Luca, pero en lo personal tengo mis serias dudas, porque uno los conoce, las conoce a diputados, diputadas y diputades, y ve que en muchos sectores el otro es el adversario, no sé si es el enemigo, pero es el mal, y no hay posibilidad de acuerdo en muchos, No, yo no veo la verdad. Digo, sí sé obviamente que hay sectores dialoguistas en ambos lados, pero me parece, por lo que uno palpa, y puedo estar equivocado, que son más los que están cómodos con la confrontación que con alguna posibilidad de acuerdo. A mí me llamó la atención, Pato, antes de la sesión de presupuesto, haciendo off the record con algunos diputados oficialistas que te decían, vamos a dialogar, sí, pero ¿para qué vamos a hablar con los que sabemos que no van a votar la ley? Y yo pensaba, vos tenés que convencer al que, ¿no? Claro. El que es propio, el que está convencido, ¿para qué vas a hablar con él? Digamos, aparte le tenés que dar, algo que te duela a vos. La provincia, claro. Algo que te duela a vos, porque si no, bueno, viste, claro, si no, no hay acuerdo. Esa es la actitud que anticipó lo que iba a suceder con el presupuesto. Es decir, no hubo ni un voto más que agregar al oficialismo producto del diálogo. ¿Por qué? Porque tuvieron la política más dura de, digamos, solo con los propios, ¿no? Y si hay alguno de cualquier sector que entiende que podría colaborar con el otro, no se puede mover porque es tarjeta roja si te moves. Sí, del otro lado también. Exactamente. Gabriela Vulcano. A ver, Vulcano, ¿de qué nos ocupamos? Por favor. Bueno, antes te contaba que uno de los proyectos que uno estima que se va a incorporar, porque es de mucho interés del Ejecutivo Nacional. De hecho, en su momento lo presentó el presidente junto a la vicepresidenta después de esos cortocircuitos que tuvieron. Es el proyecto de Ley de Fomento de Desarrollo de Agrobioindustrial. Esto es más conocido como agroindustrial, pero el ministro de Agricultura, Julián Domínguez, le agregó el bio y hizo mucho hincapié en la necesidad de agregarle esta idea de agrobioindustrial. Bueno, básicamente les vamos a contar un poquito cuáles son algunos de los puntos principales de esta iniciativa. Veremos si finalmente se tratan extraordinarias. Uno de los objetivos es intensificar el desarrollo de la cadena agrobioindustrial a partir de nuevas inversiones. Recordemos que para el gobierno el tema de la relación con el sector agrario ha sido tirante desde un comienzo. Ni hablar con el gobierno de Cristina Kirchner. Una de las razones por las que también desde el Ejecutivo Nacional quisieron lanzar este proyecto, que lo presentaron y demás, es cierto que hasta el momento no se discutió y se dijo durante mucho tiempo que se iba a discutir en las sesiones ordinarias y no se hizo. Tiene que ver con tratar de establecer algún tipo de acercamiento con el sector del agro, ¿no? Vulcano, una pregunta, porque digo, por lo que uno sabe de este proyecto, puede haber alguna resistencia, lo que era la vieja mesa de enlace alguna, pero no muy notoria. Pero esto sería muy bueno porque hablan de que se podría duplicar el valor de las exportaciones, que estamos exportando algo así como 40, 50 mil millones y podemos llevarlo a 100 mil. Este es un proyecto que la verdad parecería, como te dicen en áreas de marketing, win-win, ganan todos. Digo, ¿por qué esto estaría demorado? Porque esto le conviene al gobierno, esto le conviene a los sectores productores. Hay mucha gente que pertenece a Juntos por el Cambio y es productor agropecuario. Digo, esto no debería tener resistencia. Pero... Sí, ahí vos me mencionás algo que es muy importante, que tiene que ver también con la posibilidad de ingreso de divisas, claro, ¿no? Que es algo que también el gobierno tiene mucho interés en eso. Algunos lo que plantean es que tal vez
vez habría que hacer algunos cambios en la iniciativa. Veremos si eso efectivamente después se plasma en la discusión que se dé aquí en el Congreso. Vos decías, recién mencionabas la mesa de enlace. La mesa de enlace, cuando se presentó la iniciativa, dijo, bueno, está bien la iniciativa, pero la verdad es que todavía falta y a lo que apuntan siempre es nosotros vamos por retenciones cero. Y eso desde el gobierno lo que les dicen es, no es posible ir a retenciones cero, estamos hablando de la soja. Y lo que hace el gobierno es modificar sus interlocutores, porque esta es la Cámara de Aceiteros, básicamente, ¿no? Ciara y otros. Sí, pero desde la mesa de enlace una de los planteos que hicieron fue ese. Desde el gobierno lo que les repitieron es, no es posible ir a retenciones a cero y en ahí, lo que es perdóname, soja. y si no hay una señal para ese sector de la mesa de enlace, a lo mejor ahí tenés parte de la respuesta negativa de Juntos por el Cambio. Sí, el otro planteo es que dentro de Juntos por el Cambio están siempre muy atentos a cuál es la palabra de lo que es la mesa de enlace o los representantes del agro y demás. Bueno, en una iniciativa. Pusieron a su ministro de Gozo. ¿Ustedes vieron el mapa del voto del campo? Claro. Claro. Totalmente. Bueno, Juntos por el Cambio, digamos, Entre Ríos, Santa Fe, asumió Córdoba la representación del voto, y Mendoza, del voto claro. agropecuario. Entonces, evidentemente, no va a querer perder por un proyecto Que de la ley. franja amarilla. Exactamente. Sí, claro. O sea que hay motivos políticos también. Claro. No solamente También, claro, exactamente. Claro, entonces, básicamente, uno lo que presume es que hasta el momento no se pudo discutir porque no contaba con el apoyo necesario, que no es solo de Juntos por el Cambio. Recordemos que también está lo que tiene que ver con el interbloque federal, que hay un sector, sobre todo lo que tiene que ver con Córdoba Federal, están también muy atentos a los planteos que se hagan dentro de los representantes del sector agrario. Ahora, perdóname, una cuestión, ¿no? Porque a lo mejor es un poco más complejo. Porque es cierto que vos como oposición tenés que estar atento a eso, pero digo, si es verdad lo del presupuesto, lo del proyecto que haría que se dupliquen las exportaciones, eso en sí mismo me parece que es bueno para el productor agropecuario también. A lo mejor, ¿me entendés? Digo, si vos estás exportando la producción de 1000 hectáreas y vas a poder exportarla de 2000, digo, a lo mejor también te conviene, más allá de que estés reclamando por retenciones. Y ¿Se entiende a dónde voy? Hay que ver si, digamos, ¿Se entiende a dónde voy? Yo no. Pero bueno. Desagregar ahí adentro respecto de que si se la llevan los exportadores, exactamente, si se la llevan los cerealeros, el aceitero. Sí, digamos, Por eso lo que se está discutiendo es ver si se puede hacer alguna modificación a la iniciativa. Hay que ver desde el oficialismo si están dispuestos a acceder a eso o no. Algunas modificaciones a la iniciativa para que puedan tener garantizado la aprobación del proyecto. Claro. Por eso decíamos, es uno de los proyectos que están en carpeta para incorporarse al temario de sesiones extraordinarias. Sí, hay que ver si finalmente se va a enviar o no y en caso de que se haga, bueno, con alguna modificación, algún cambio para poder garantizar el apoyo de la oposición, veremos. Acá en la placa siguiente vamos a ver justamente esto que vos decías, que tiene que ver con incrementar las exportaciones de bienes y servicios del sector para alcanzar los 100.000 millones de dólares al año 2030 y crear alrededor de 700.000 puestos de trabajo directos e indirectos. Bueno, acá está justamente lo que vos decías, que tiene que ver con estos 100.000 millones de dólares al año 2030 o 2030 y bueno, la creación de puestos de trabajo, que es otro de los temas en los que el Ejecutivo está poniendo el ojo cada vez que piensa en iniciativas de índole económico, está viendo creación de puestos de trabajo. Exactamente. Mira, vos sabés que ahora, después lo vamos a tener otra vez, pero Jorge Varas, que es un diputado correntino que fue multiministro en Corrientes y que es ingeniero agrónomo, él dice, es como una síntesis de esto, ¿no? Él dice que es absolutamente factible que produzcamos 100.000 millones de toneladas. Absolutamente. Él es productor agropecuario. También es cierto que él plantea el tema de las retenciones, pero él dice que como opositor, que plantearte como objetivo 100.000 millones es absolutamente entendible para el 2030. Sí. Bueno, después otro de los puntos que plantea esta iniciativa, dice, bueno, alcanzar la meta de 200 millones de toneladas de producción de cereales, oleaginosas y legumbres en 2030, promover nuevas inversiones con agregado de valor en origen. Esto es uno de los puntos centrales, si se quiere, de esta iniciativa y que es algo
que venía repitiendo mucho durante su gobierno la expresidenta y actual vicepresidenta Cristina Kirchner respecto a la necesidad de agregar valor a todos los productos, si se quiere, de exportar más aceite y menos grano, exactamente. Básicamente. Sí. Y bueno, otro de los puntos es generar estímulos fiscales para fertilizar el suelo y mejorar los rendimientos. Es otro de los puntos destacados de esta iniciativa, ¿no? Perfecto. Bueno, después, ahí estamos. Creo Dale. que tenemos algunos de los beneficios, porque bueno, ¿qué significa esto para los productores? Bueno, una amortización acelerada para nuevas inversiones. También se plantea que se va a devolver el IVA en un menor tiempo en los casos de nuevas inversiones. Se cambia el concepto de tenencia por realización para el cálculo del impuesto a las ganancias para la Hacienda. Y plantear amortización de débitos fiscales en actividades agrobioindustriales con IVA diferente. Y el último punto, en el que ahí Domínguez hizo mucho hincapié, estaban un poco asombrados su auditorio. ¿Por qué hizo tanto hincapié en el tema bio? Bueno, dice, promueve el cuidado ambiental y el suelo mediante un bono del 50% de la inversión como crédito fiscal para los insumos promovidos. Acá hay un tema donde, si bien no alcanza, no es suficiente, el gobierno de Alberto Fernández está queriendo, si uno ve en cada una de sus iniciativas, algunas son casi simplemente de corte ambiental, pero está queriendo incorporar si se quiere, la dimensión de lo que es vinculado al medio ambiente, ¿no? Al cuidado del medio ambiente. Tenemos la ley de envases, tenemos distintas iniciativas que tal vez son muy enfocadas a eso, pero más allá de eso, en el resto están atravesados. En el caso de Domínguez, recordemos que participó de la cumbre de cambio climático, la COP26 en Glasgow, que Argentina tuvo ahí unos problemas, porque, bueno, están considerados a Argentina. Estuviste vos, negro, ¿no? Estuve cubriendo. Está considerado un país como un país de renta media, Argentina. Es decir, ni un país pobre ni un país rico. Y entonces los avances hacia las cuestiones de medio ambiente, dice el gobierno argentino, deben ser teniendo en cuenta que aquí todavía falta desarrollo. Es decir, no nos pueden medir con la misma vara los países desarrollados porque acá nos hace falta empleo, lo que decía Gabriela. Entonces, Domínguez está consciente de que Argentina ya está incumpliendo algunas cuestiones vinculadas al medio ambiente y de ahí que tiene que promover este tipo de iniciativas, sobre todo en el sector agropecuario. ¿Por qué? Porque está en discusión toda la forma de producción del sector agropecuario respecto al medio ambiente, ¿no? Ahora, como vos decís, tener en cuenta el tema del medio ambiente es clave porque además es como una cuestión global. No hay gobierno que no esté atravesado por esta cuestión y es hasta en términos electorales. Vos te pones en contra del tema medio ambiente y pagás costos altísimos. No en contra, pero tal vez esto que menciona Mariano, que también es cierto que no es lo mismo los países desarrollados donde eso lo tienen, vienen trabajando en eso hace muchísimos más años porque tienen resueltos otros temas. Pero además porque, por ejemplo, yo coincido totalmente con vos y además en el tema minería, de pronto lo tienen saldado porque no tienen minas, porque no tienen que extraer. Y van a otro. Claro, exactamente. Y hay otro tema que no hay que descuidar, que es económico también. En el futuro va a haber zonas del planeta reservadas, digamos, para el cuidado del clima. Por ejemplo, la selva misionera. Claro, los acuíferos, exactamente. Exactamente. Claro. Entonces, digamos, eso se va a poder monetizar si es que se ponen en marcha los acuerdos de París. ¿Qué significa? Que va a haber un mercado mundial de bonos, de lo que tiene que ver con la huella de carbono. Eso se va a intercambiar. Los países que van a incumplir le van a tener que comprar a los países que cumplen con eso y le van a tener que pagar. Eso supone que puede ser una deuda externa a la inversa, digamos. Claro. Que los países desarrollados tengan que acudir. Era la idea de Cabandier en su momento, ¿no? Pero digamos, también está Brasil apostando a eso. Y por el Amazonas. Exactamente. Y el gobierno de Brasil apostó muy fuerte en eso en la COP26 y la Argentina le falta un pasito para subirse a eso también. Sí. Es una cuestión donde yo creo, la verdad, que el gobierno, y los anteriores, no defienden bien las explotaciones de cualquier tipo. Digo, por ejemplo, cuando, la verdad, muchos te dicen que en el tema de Chubut, si se habilitaba la minería, donde se iba a habilitar, era en un lugar de la provincia donde no afectaba ningún interés. Pero no estaba explicitado. Los ambientalistas te dicen, sí, vas a contaminar el río,
Y bueno, y la verdad que no hay una explicación muy dedicada. Cuando se habló de las explotaciones de las granjas chinas para la explotación de ganado porcino, también, la verdad, los ambientalistas te planteaban, ¿pero qué querés hacer? Y no había una respuesta de los que impulsaban el proyecto, ¿no? Me parece. Ahora con Mar del Plata lo mismo, ¿viste? Me parece lo mismo. Creo que hay otro punto ahí, digo, más allá de las razones económicas que puede haber, me parece que no hay que desestimar el rol que adquirieron en los últimos años las ONG o organizaciones ambientalistas en que explican más mediáticamente el tema. Sí, que salen a las calles a reclamar, a defender lo que tiene que ver con no solamente la no contaminación de ríos, de lagos y demás, sino a defender con argumentos, y que eso termina siendo en muchos casos masivo. Totalmente. Lo que vimos recientemente en la provincia de Chubut no era un grupo tal vez como en otros momentos más reducido, sino que era el pueblo entero saliendo a las calles a reclamar para que no se contamine. Totalmente. Y ahí en términos mediáticos, digo, la verdad, uno no vio ninguna defensa enfática y sólida en términos de medio ambiente por parte del gobierno de Chubut. No la vio. Eso es lo que digo. Si vos votaste el proyecto, bueno, era un proyecto, yo imagino, serio. No, de hecho tuvieron que dar marcha atrás con eso. Totalmente, claro. Como antes tuvo que dar marcha atrás Mendoza también, efectivamente. Es cierto que las organizaciones ambientalistas tienen por ahora poder de bloqueo. Claro. ¿No? O de condena social, pero no tienen poder para imponer leyes aquí en el Congreso. No. Aquí está propuesta ya largamente la ley de humedales. Claro. Exactamente. ¿No? Ese es otro tema, porque no tienen la fuerza suficiente para... entre los legisladores, el poder de convencimiento entre los legisladores. Lo mismo pasó en Chubut. Ustedes decían, primero se votó, antes de ser derogada la ley, primero se votó. Es decir, que hay un poder más de condena y de bloqueo que de una actitud proactiva. ¿Por qué? Porque todavía los gobiernos no lo han tomado seriamente el tema. Sí. Además me parece, digo, que el tema del blanco-negro tampoco funciona. A mí me ha tocado, una vez me llevaron, justamente era un grupo de periodistas importantes, nos llevaron a Santa Cruz. En el medio de la provincia hay mega minería para extraer oro, ¿no? Qué sé yo, por supuesto que es como bastante conmocionante. A mí me llamó la atención que las mujeres que manejan enormes retroexcavadoras, que son gigantes, eran mujeres, por ejemplo, y que me explicaron el convenio del trabajador minero, que es como, trabajan creo que 20 días en la mina, después 20 días en su domicilio, muy buenos salarios. Pero digo, siendo como muy controversial el tema de la megaminería, ahí no había cuestionamientos, no hay cuestionamientos porque estabas en el medio de la Patagonia, no tenés nada al lado, estabas a kilómetros del mar. Estaba el uso del agua, ¿no? Estaba el uso del agua. Ese es un tema no menor. Exactamente, claro. Pero vos no ves. Aparte, bueno, digo, era gestión. Supongo Cristina estaba acá cuando Cristina estaba de presidenta. Pero los Kirchner nunca se opusieron a la megaminería. No. Pero digo, ahí conviven los habitantes con la megaminería, me parece, con menos cuestionamiento, como te pasa en San Juan, por ejemplo. Bueno, ¿no? Hablando mismo acá con los diputados de San Juan, los de Catamarca... Absolutamente a favor. Muchos a favor. Claro. Bueno, de hecho, la verdad es que en lo que tiene que ver con las dos principales fuerzas políticas hoy por hoy en la Argentina, el Frente de Todos y lo que es el Juntos por el Cambio, no tienen en ese tema diferencias prácticamente en lo que tiene que ver con la megaminería. No hay uno, se va al gobierno vos recién mencionabas, el gobierno de Cristina Kirchner, o va al gobierno de Mauricio Macri, y eso lo mantuvieron, esa línea la mantuvieron. Como la legislación es provincial, te aparecen los cuestionamientos en las provincias con las sociedades, ¿no? Sí, pero los gobiernos provinciales mantuvieron también, se mantuvieron firmes respecto a llevar adelante los megaproyectos de minería, y ahí la resistencia surgía de lo que tenía que ver con las poblaciones. Está muy marcada la diferencia entre San Juan y Mendoza. Claro. Muy marcada la diferencia. Los mendocinos se resisten mucho, los sanjuaninos ya lo adoptaron como una forma de vida prácticamente, más allá de toda la cuestión de la producción agropecuaria que tienen, ¿no? Sí. Lo ven como una posibilidad de desarrollo, en cambio los mendocinos lo ven como una amenaza. Totalmente. Bueno, es que también tiene que ver con la realidad de cada una de las provincias, ¿no? Claro. Yo lo he contado alguna vez. El tema de que a mí me llamó mucho la atención, uno no era muy pro minero, porque la verdad que la contaminación era como una cuestión muy entendible, pero me acuerdo de lo que decían los diputados sanjuaninos a su favor, cuando ellos estaban convalidando la instalación de megaminería en San Juan,
ellos decían, en Mendoza dicen que no, pero tienen la vid y tienen el turismo, claro, y tienen los cerros nevados y tienen otras cosas. En la pampa húmeda tienen la soja, tienen la pesca. Nosotros no tenemos nada, decían, ¿no? Y era una cuestión bastante entendible. Sí. ¿Cómo quieren que yo genere trabajo? Lo que tengo es minas, decía, ¿no? Bueno, y digo, era Giójar el gobernador en ese momento, sí, que fue el gran impulsor, efectivamente. Sí, sí, sí. Y el gran defensor, ¿no? Totalmente. De todo lo que tiene que ver con la megaminería. Sí. Es un tema, como yo hablaba los otros días con un ambientalista, es como muy difícil el debate, digo, uno, ¿cómo lo plantea lo que va a pasar dentro de 50 años? El ambientalista te dice, no va a haber riqueza, si no va a haber nada y va a estar todo contaminado. Que puede ser una posibilidad, pero determinarla hoy también es difícil, ¿no? Y desde lo más pragmático decir, bueno, yo exploté las minas 50 años y mi sociedad vivió 50 años de estos recursos, ¿no? Claro. Y por ahí la próxima y no estás contaminado, claro, claro, exactamente. Sí, el tema es tal vez que lo que no terminamos de ver es que se dé un debate, si se quiere incluso en este ámbito, en lo que es el Congreso, claro, un debate fuerte respecto y sano, a los beneficios, si existen, de la minería, que obviamente quienes te dicen, bueno, pero vos necesitas metal para determinadas cosas y demás, pero que se dé un debate fuerte con argumentos respecto a por qué sí la megaminería, por qué no, y bueno, que se pueda dirimir también en un de lo espacio. Que le queda a la Argentina y de lo que no le queda, también esa es parte del debate, pero es otra cuestión también, ¿no? Sí. Sí, es otro de los temas. Hay un criterio que me parece que, digamos, puede ordenar una discusión así, que es algo parecido a lo que se dice con la deuda externa, ¿no? Digamos que los gobernantes actuales no deben hipotecar el futuro, claro, de las próximas generaciones. Bueno. No de la generación actual, no de la chiquita que nosotros vemos a 5 o 10 años y nada más que eso, sino de tus hijos, tus nietos. Exactamente. ¿no? Si vos, digamos, pensás un poquito a futuro, por ahí digamos, el criterio de la discusión política se marca un poco de otra manera. Sí. Bueno, que digo, es otro temazo, claro, porque digo, la verdad que a veces te costaría tomar cualquier tipo de decisión, por ejemplo, lo que son las granjas para la crianza de 5 millones de toneladas de porcino, por ejemplo. Cómo afectás el medio ambiente también es otro temazo, claro, ese, ¿no? Claramente. Sí. El uso del combustible, por ejemplo, los combustibles fósiles. Sí, si legislás pensando en tus bisnietos, y la verdad que es complicadísimo, ¿no? Bueno, pero aparte, ¿qué pones en cuestión el sistema capitalista? Claro, exactamente. No, bueno, pero la idea no es pensar hasta allá, sino que pensar en un tránsito. No, coincido. No, y yo estoy totalmente de acuerdo con vos. Digo, y además, la otra cuestión es qué haces cuando los dos monstruos más grandes, que son la economía norteamericana y la China, miran para otro lado también, ¿no? Sí, es cierto. Bueno, nos han dicho acá algunos diputados y diputadas cuando hablábamos de la ley de etiquetado frontal, cuando hablamos también de algunos proyectos que están presentados sobre alimentos agroecológicos, que el otro tema a discutir fuerte, pero que es muy difícil discutirlo, que tiene que ver con la alimentación que reciben los animales que después nosotros consumimos, ¿no? El famoso feedlot. Claro. Entonces, bueno, ¿qué pasa con eso? ¿Cómo están alimentados las vacas, los cerdos, los pollos y demás? Pero que plantearon que algunos que es difícil dar esa discusión porque, bueno, ahí es meterse con otros temas, básicamente con el negocio que llevan adelante desde el sector del agro y que, bueno, te van a decir no podemos hacerlo de otro modo, ¿no? A mí mis hijes no me dejan comer huevos que no sean de gallinas no criadas en cautiverio. Bueno. Está muy bien. Sí, está muy bien. Ya te va a tocar esa, ¿eh? ¿Y dónde se consigue? No, hay mucha ahora, ¿no? Yo después te paso el lugar. Bueno, bien. ¿Viste? Gallinas que están libres. Exactamente. El chino de la vuelta no. Exactamente. Bueno, vamos por favor con Tania Bertoldi. Estamos en DTV y enseguida hay más de Espesapri. A ver. En relación a la pandemia, Neuquén no es ajeno a lo que está sucediendo a nivel nacional. Lamentablemente tenemos un incremento de casos que se están duplicando en el lapso de una semana aproximadamente, con lo cual siempre que podemos y a través de los medios, y siempre también agradecemos a ustedes que nos ayudan a poder contarle a la población y recordar los cuidados, aunque a esta instancia ya parecen obvios, pero siempre vale recordar el uso, por supuesto, del barbijo, y principalmente porque Neuquén es una de las provincias
que su economía principal, aparte de la de hidrocarburos, tiene que ver con el turismo y también como está sucediendo en distintos centros turísticos, que gracias a una decisión acertadísima por parte del Ministro de Turismo y Deporte de la Nación y por supuesto acompañada por nuestro presidente y vicepresidenta, que tiene que ver con el plan previaje, la temporada en la provincia de Neuquén se espera récords de los últimos 15 años, con casi el 100% de ocupación y de reserva para toda la temporada de verano. Por eso, para acompañar a esta industria tan importante para nuestra provincia, vale recordar los cuidados, porque si bien nuestro presidente anunció que por el momento no vamos a tener nuevas medidas de restricción, sí pedimos, por supuesto, el acompañamiento y la solidaridad, en este caso, de todos y todas las que transitamos por la provincia de Neuquén y por todo el país, ¿no? Sin duda. Necesitamos acompañar a esta industria del turismo que tuvo muchas complicaciones este año y que se espera una gran temporada, y por eso recordamos los cuidados que tienen que ser tan importantes. Ahí estamos. Bueno, después de la diputada Bertoldi y un tema que estábamos tratando al comienzo, todo lo que se refiere a la multiplicación de casos. Mucho contagio con la variante Omicron. Pero ahora, bueno, cambiamos. El señor Espesapria, ¿de qué hablamos? Bueno, se vienen las sesiones extraordinarias, van a ser ahora desde mitad de enero o febrero, todavía no tenemos la fecha precisa. Sí sabemos que hasta mitad de enero la Cámara de Diputados va a estar en una suerte de revisión técnica sobre todo lo que es en el recinto, con lo cual especulamos con la posibilidad de que este periodo esté sin sesiones. Uno de los motivos de la que el presidente envíe la lista de sesiones extraordinarias, bueno, son los temas de interés del propio gobierno, del Poder Ejecutivo, o lo que se impone institucionalmente. Y este es uno de estos casos, la reforma del Consejo de la Magistratura, que es un proyecto que envía el Poder Ejecutivo aquí al Congreso, pero que se origina en un fallo de la Corte Suprema de Justicia, que dice que el Consejo de la Magistratura actual, con su actual integración, es inconstitucional. Y entonces esto obliga al Gobierno Nacional a elaborar un proyecto, enviarlo al Congreso, y bueno, veremos si se trata durante el periodo de sesiones extraordinarias. Aquí le vamos a contar qué dice este proyecto. Eleva de 13 a 17 integrantes el Consejo de la Magistratura. Mantiene el estamento político, 3 diputados, 3 senadores, un representante del Poder Ejecutivo, que en total son 7, pero bueno, incrementa la representación de jueces, los eleva a 3, académicos 2, abogados 1. Eso van a pasar a ser 4 jueces, 2 académicos y 4 abogados. Y hay una novedad en este proyecto que no se contemplaba hasta ahora, Pato, Gabriela, que bueno, el proyecto dice que el Poder Ejecutivo puede designar a representantes aunque no sean diputados o senadores. Es decir, que puede nombrar a un abogado, a un representante específico, aunque no forme parte del Congreso. Actualmente, los representantes del Congreso en el Consejo de la Magistratura son diputados y senadores. Recordemos que la actual composición data de 2006 por un proyecto de Cristina Kirchner, que entonces era senadora, que redujo el Consejo de 20 integrantes a 13, en ese momento con una lógica inversa en el fallo de la Corte, que tuviera más preponderancia el sector político sobre el sector técnico, ¿no? Sí. Ahora, perdóname, ¿hay una placa más, no? No, ya está. La consulta es esta, porque leía un muy buen trabajo de un colega de Martín Angulo este fin de semana, donde decía que claro, que este es un temazo, primero por los plazos, porque los plazos de la Corte creo que son el 15 de abril. Sí. Y después, la otra cuestión es que no es tan fácil instrumentar la elección de futuros integrantes de este Consejo, porque debería haber elecciones, por ejemplo, en el Colegio Público de Abogados de la capital, donde dice, mirá, nosotros tenemos elecciones previstas para mayo, no podemos estar convocando otra elección para abril. Y lo mismo te pasa con el tema de los representantes universitarios, donde es todavía más compleja la elección. Así que bueno. Así como la Corte apuró el Poder Ejecutivo, también está apurando a los otros estamentos del Consejo de la Magistratura. Exactamente. A los jueces, a los académicos. Y lo otro es que hay un proyecto, ¿no?
un proyecto que se conforme un nuevo Consejo de la Magistratura, podría ser, ¿no? Bueno, esa es la intención del Poder Ejecutivo cuando manda este proyecto. Claro. Sí, pero puede haber otros. Sí, hay otras iniciativas de Juntos por el Cambio. Hay una del diputado Tonelli, otra del diputado Carvajal de Formosa. Sí, que son detalles para yo que no estoy metido tan en el tema, parecerían como detalles no tan significativos respecto a esta, ¿no? Más o menos. Hay mucho equilibrio en la cantidad de gente, ¿no? En el caso del el proyecto del diputado Carvajal, lo que plantea es reducir la presencia de los representantes políticos y darle, inclusive si no me equivoco, plantea que tiene que haber un integrante de la sociedad civil en el Consejo de la Magistratura. Sí, ahí hay el número me parece que es más o menos similar al que se está planteando, entre 17 y 20. Pero bueno, hay que ver hasta qué punto también el oficialismo va a llegar a algún tipo de consenso con la oposición, que necesita sí o sí para poder aprobar la iniciativa, ¿no? Ahora, la historia del Consejo de la Magistratura es un poco frustrante. ¿En qué sentido? Porque el Consejo de la Magistratura aparece como una consecuencia, la verdad, muy natural de lo que era un sistema muy provisorio de selección de jueces, que era la Comisión de Acuerdos de la Cámara Alta, donde se ponían de acuerdo el presidente y el vicepresidente. El presidente era un peronista, Ramón Saadi, muchos años, Vicente Saadi, el padre de Ramón. Y después el número 2 era un radical, y bueno, y la verdad que en la designación de jueces uno vio, esta era una cuestión, un momento un poco aluvional, después del 84, pero veía jueces y juezas con un déficit profesional enorme, y parecía que esto era como la gran solución. Y sin embargo, pasaron menos de 20 años y la verdad que por el funcionamiento, por la paridad, tampoco ha sido como la llave que resuelva ni sane el tema de la justicia, ¿no? Ayer el dato que daban era que la verdad hay muy pocos años como el que terminó con tan poca elección de jueces. Porque también la justicia se Porque partidizó. la paridad es que no se eligieran jueces. ¿Cómo? También la justicia se partidizó. Claro. Digamos, no solamente era una cuestión peronista radical, sino que digamos, entró también en la zona grieta la justicia, y por ende la desconfianza entre las dos grandes coaliciones o fuerzas de gobierno en los últimos años hace que el Consejo de la Magistratura también esté paralizado. Por eso, digamos, estos proyectos, y por eso la Corte toma también partido, porque ve que el Consejo de la Magistratura está paralizado. Ahora, también hay una amenaza de la Corte en términos institucionales. Le está diciendo a los consejeros: ustedes hagan la reforma porque nosotros tomamos el control del Consejo de la Magistratura. El presidente de la Corte puede llegar a presidir el Consejo de la Magistratura, y eso también, no sé si iría con el Esta es otra característica del proyecto, claro, porque hay uno de los que vos mencionaste que no habilita la participación del presidente de la Corte. Sí, en el caso creo que es el de Carvajal. Exactamente, eso es fundamental, porque aparte nada es casualidad. Apareció Rosati estos días, después de Año Nuevo o antes de Año Nuevo, diciendo que él está dispuesto a negociar, a dialogar, dijo el gobierno, a dialogar, ¿no? Claro. Lo que pasa es que la última reunión entre el gobierno y la Corte no salió bien. No, claro. Recordemos la reunión de quién fuera diputado. Fue Soria. Ahora ministro de Justicia. Hay también una discusión interna en el oficialismo interesante que me parece que también en la oposición la dan, que es: ¿qué pasa con los diputados y senadores que son representantes en el Consejo de la Magistratura? ¿Le otorgan toda la atención necesaria? ¿Por qué? Porque los diputados y senadores tienen 1000 actividades que hacer, ni hablar de la atención aquí legislativa. O en algún momento había choques con los horarios de presentación, me acuerdo, de Graciela Camaño, de Tonelli, que tengo que llegar. Bueno, en la iniciativa en las iniciativas de Juntos por el Cambio, una de las cosas que plantea es que no sean diputados o senadores los que estén dentro del Consejo de la Magistratura, porque no pueden dedicarle el tiempo necesario. Perdóname, no es central, pero digo, ¿son cargos rentados del Consejo de la Magistratura? No me acuerdo. Me parece que no, me parece. Exactamente, exactamente. Sí. Claro, ya tienen el ingreso de Pero evidentemente las dos grandes fuerzas políticas, coaliciones, están diciendo lo mismo, ¿no? Que coinciden que no pueden darle toda la atención y que hay una necesidad de establecer representantes full time. Y además hubo otra cuestión, corríjanme, pero de una trascendencia notoria, es el tema de, porque en algún momento el Consejo de la Magistratura era quien administraba los recursos de la justicia. Y después eso volvió al control de la Corte también.
Claro. que fue otra cuestión central. Esa también, es otra gran discusión Claro. y veremos qué pasa, digamos, abriendo un paréntesis, con el presupuesto de la justicia que iba en el presupuesto 2022. Sí. En el medio de esta sí. digamos, relación bastante compleja entre el Ejecutivo y la Corte, ¿no? Ahora, todo eso, digo, que era lo que alguna vez hablamos. Porque, viste, vos tenés, se podrían poner de acuerdo, no son tantas las diferencias en el tema de la agrobioindustria, no son tantas las diferencias, esto es un poco más complejo. Pero me parece que mientras estén participando, digo, el presidente de la Comisión de Agricultura con Julián Domínguez, el ministro de Justicia con algún... Digo, mientras no haya ninguna posibilidad de acercamiento entre las conducciones de Juntos por el Cambio y el Frente de Todos, todo es como mucho más trabajoso. Lo que pasa es que tal vez no son tantas las diferencias, pero la diferencia que tienen es una diferencia a veces de fondo o muy importante. Entonces eso dificulta. Se me viene a la cabeza lo que fue la discusión por la ley de envases, donde en realidad lo que tenía que ver con la tasa ambiental generaba mucha discusión. Desde la oposición decía, si sacan la tasa ambiental podemos avanzar y encontrar algún punto de encuentro. Que era el 3%. Que, desde el oficialismo dijeron, podemos modificar otras cosas, pero la tasa ambiental no. Entonces ahí exactamente, que acá todo. Eso arrancó, acá habían dicho que la tasa era del 0,3%, era lo que se había entendido. La verdad, dije, bueno, 0,3%, nunca le gusta ningún impuesto, pero cuando era hasta 3%, vos veías que iba a ser como muy complicado que eso fuese sostenido por la oposición. Bueno, el año que viene es un año no electoral. No. Yo estoy cansado de escuchar discursos de diputados y senadores diciendo que cuando el año no es electoral, se trabaja. Bueno, hay que ponerse de acuerdo en algunas cosas, ¿no? Votar leyes. Vamos a ver si lo cumplen para el año que viene. Le dejamos una tareita. Como dice el señor Gustavo, nuestro productor, este es el año, porque la verdad que ya es 2022. Y bueno, ojalá funcione. Este año sube ferro. Estamos. Bueno, estamos en DTV, pasó la primera hora, la pausa, ya seguimos, Información. Análisis. Diálogo. Consenso. Innovación. Economía. Ambiente. Tecnología. Federalismo. Pluralidad. Oficialismo. Oposición. Todo lo que sucede en el Congreso. Te lo contamos nosotros. Porque somos tu voz en el Congreso. DTV, el periodismo en el Congreso. Estamos vacunando. Cuidémonos más que nunca. Para evitar que la enfermedad se propague, es importante que utilices correctamente el barbijo cuando te encontrás con otras personas. Chequea que tenga 2 o 3 capas de tela. Úsalo siempre y cubriendo el mentón, la boca y la nariz. Recordá que los barbijos con válvulas y las máscaras no impiden la transmisión de COVID-19. Sigamos practicando la cuidadanía. Ministerio de Salud. Argentina Presidencia. ¿Qué diferencia hay entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores? La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es un número fijo. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. Pero tanto la provincia de Buenos Aires como la de Tierra del Fuego cuentan con 3 representantes cada una en el Senado de la Nación. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años.
Empecé a tocar el violín a los 6 años acompañando a mis hermanos a sus clases de música. Cuando mis papás me escuchan tocar, siempre dicen que para ellos es magia, pero yo sé que la magia no existe y que si yo puedo perseguir mis sueños es gracias a su esfuerzo. Nunca tuvimos mucha plata en casa y la asignación universal por hijo es una ayuda muy importante para nuestra educación. Me llamo Dylan y estoy estudiando para ser violinista. Asignación universal por hijo, igualando oportunidades. ANSES. Reconstrucción Argentina. Argentina Presidencia. Todo lo que sucede acá te lo contamos nosotros, porque somos tu voz en el Congreso. DTV, el periodismo del Congreso. El virus se transmite por el aire en espacios mal ventilados. Por eso, al ventilar, recordá las 3C, constante. Mejor una ventana abierta todo el tiempo que abrirla y cerrarla de manera intermitente. Cruzada, por lo menos 2 ventanas o puertas abiertas para que el aire circule. 5 centímetros al menos de apertura. En el auto, abrir una ventanilla de adelante y una de atrás. En el transporte público, abrir al menos una ventanilla de adelante y otra de atrás del lado contrario. En un espacio cerrado, dejar abiertas constantemente 2 ventanas para ventilar de manera cruzada. En cualquier lugar, acordate siempre de las 3C. Constante, cruzada y de al menos 5 centímetros. Sigamos practicando la cuidadanía. Ministerio de Salud. Argentina Presidencia. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. Los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional. Algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del Estado, el Código Civil, el Código Penal, la forma en que se rige el trabajo, las jubilaciones, entre tantas otras. Además, controla y hace un seguimiento de las políticas del Poder Ejecutivo a través de la visita de diferentes funcionarios o el pedido de informes, así como la posibilidad de realizar juicios políticos a los funcionarios. La duración de los mandatos de los diputados es de 4 años y pueden ser reelegidos indefinidamente. Desde el momento en que asumen y hasta el final de su mandato, no pueden ser acusados, interrogados judicialmente, ni molestados por las opiniones o discursos que imitan desempeñando su mandato. Son requisitos para ser diputado tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques integrados por un solo diputado. Muy bien, estamos en DTV, estamos con Gabriela Vulcano, estamos con Mariano Espesapria y vamos a una provincia patagónica. Saludamos a la primera diputada para la nota. A ver. Ahí está, bueno, ahí está efectivamente la diputada Landricini, me están diciendo que mejore el plano. Ahí estamos, diputada, lo puede dejar ahí, así que estamos bien. ¿Cómo le va, diputada? ¿Qué dice? Buenas tardes, Carlos Méndez la saluda. Bien. Bueno. Buenas tardes. Bueno, diputada, vamos a hablar de economía, queremos saber cuándo es el acuerdo con el fondo, cuándo se trata el plan plurianual y cuál va a ser la inflación del año que viene. Pero antes, diputada, le pregunto por lo siguiente. Acá lamentablemente en la zona de AMBA hay mucho caso de COVID a partir de la variante Omicron. Hay poca gente internada, poca gente en terapia intensiva, pero mucho contagio. ¿Cómo está Río Negro, que es una provincia muy turística? ¿Cómo está con ese tema? Bueno, sí, han aumentado notablemente los casos en las últimas 4 semanas. Sobre todo por la mayor afluencia de turistas, el regreso de pobladores que trabajan en otras provincias y vienen a visitar a sus familiares, los jóvenes que estudian en otro lugar y habían retomado la presencialidad y vuelven a sus hogares.
y todo lo que significa en todos los lugares del país y del mundo el reencuentro en las fiestas de fin de año, las despedidas, el clima que favorece juntarse, compartir, actividades que tienen que ver con la gastronomía, con la toma de bebidas y que incluso a veces son al aire libre, pero la proximidad termina, en el caso de esta variante Omicron que es tan contagiosa, jugando malas pasadas a muchas familias en cadena, a muchas amistades y bueno, como todos sabemos, hasta ha generado problemas entre los tripulantes y pilotos de las líneas aéreas, y esto ocurre en distintos lugares del mundo y también en la Argentina, en los transportes, en lugares de distensión de verano, ¿no? Así que en Río Negro las ciudades más infectadas obviamente son San Carlos de Bariloche y su entorno, y también General Roca y Cipolletti, que hay una preocupación particular porque comienza en pocos días la temporada de la cosecha de las frutas de pepita, primero pera, después manzana, y ya ha estado la cosecha de los frutos de carozo, primero cerezas, duraznos, pelones. Esto significa la venida de muchos trabajadores del norte del país que se instalan en la zona, hasta un número cercano a los 25.000, en ciudades donde la población oscila entre 15, 20, 90 en el caso de las más grandes, y esta circulación de personal conviviente en las chacras también es un riesgo para ellos, para los productores que los tienen contratados, de tener personal que se infecta, que no puede regresar a su lugar de origen, que tiene que venir con los PCR y que además, de infectarse afecta el ritmo de la cosecha. Claro. Diputada Gabriela Vulcano la saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Qué tal, Gabriela? Buenos días, buen año. Gracias, igualmente. Quería preguntarle, usted recién mencionaba, la ciudad de Bariloche, hablaba del turismo, ¿no? Quería saber cómo está afectando al turismo lo que son los incendios, cómo está esa situación en la provincia. Bueno, gracias a la naturaleza provocó los incendios y la naturaleza también está ayudando en una de las etapas del combate del fuego. Provocó los incendios por las tormentas eléctricas y los rayos que provocaron el gran incendio del lago Stephen y lago Martín, que se extendió después a la zona del Manso y río Villegas, en la zona de la cumbre del Cerro Elena, y ha afectado cerca de 6.000 hectáreas. En 5 días se multiplicó de 2.900 hectáreas a casi 5.900, casi 6.000, por los vientos, los fuertes vientos del noroeste y los vientos del oeste. Pero entre la tarde del 1 de enero y el 2 y parte del 3, la lluvia torrencial ha ayudado a apagar parcialmente el incendio en lago Stephen y lago Martín. Y digo parcialmente porque quedan focos, se puede hablar de un control de alrededor del 70-80%, quedan focos sobre todo en los troncos más grandes de la madera, donde el calor que se acumula en el corazón de los árboles demora en irse, demora en enfriar. Necesitamos muchos días de agua para que eso se controle. Han trabajado desde alrededor de casi 80-100 brigadistas de la Administración de Parques Nacionales, del Servicio de Control del Fuego, el SPLIF, también particulares, bomberos voluntarios y bomberos provinciales, guardaparques, por supuesto, de toda la zona, personal de municipios,
y voluntarios familiares que residen en la zona, coordinados por los comisionados de fomento, etc. Algo similar ha pasado en la zona de Quillén, en Aluminé, donde también se vieron afectadas 5.000 hectáreas de bosque nativo y bosque implantado en alturas, y que también ha sido muy difícil controlar, y la lluvia de estos últimos 3 días es la que llevó a que esté controlado en un 80%, aunque en ambas zonas incendiadas se prevén que habrá guardias de brigadistas durante los próximos 10-15 días, controlando las cenizas, controlando los focos posibles en distintas zonas. Lamentablemente en Aluminé hubo una tragedia, que fue que en el combate en una zona de un cañadón cercano al lote 39 de Río Quillén, cayó un helicóptero con 2 brigadistas, con 2 especializados, piloto y mecánico, atrapados por el viento en su lucha contra el fuego, y cayó el helicóptero y ambos fallecieron. Una tragedia muy dolorosa para la región, para las familias y para todos sus compañeros de la lucha contra el fuego. Hay que tener en cuenta que la larga sequía que viene sufriendo la región, de la cual hemos hablado en este programa alguna vez, yo me he dedicado mucho a estudiarlo con el INTA este año, con el INTA Bariloche, para medir el impacto en los bosques y también en la zona productiva de meseta de la cría de lanares y de bovinos. Y la sequía más los vientos más el calor es una combinación letal que cuando hay tormentas eléctricas, rayos, etcétera, nos preanuncian la posibilidad de estos eventos tan dramáticos. Puede ser, diputada. Y una vez que arrancan con el viento, es difícil pararlos. Pues Mariana Sí. Spesape la saluda, ¿cómo le va? Puede ser que este periodo de sequía ya venga de hace casi una década, que digamos que es una cuestión que se viene agravando con el paso del tiempo, pero que en los últimos años está muy marcado. Aprovechando sus trabajos con el INTA, le pregunto. Sí, claro. Digamos que hay una sequía prolongada en los últimos 10 años. Se han establecido los decretos de emergencia agropecuaria y justamente en Río Negro salió el día 27 de diciembre la declaración de emergencia agropecuaria por helada y sequía en la región de Meseta Sur, que afectó la producción ovino-caprina. Sí. Y al otro día la emergencia por heladas primaverales y granizo en la zona de valles. O sea que son afectaciones provocadas por el clima sobre la actividad productiva, sobre, en el caso de los bosques, especies que tardan muchísimo tiempo en regenerarse, décadas. En el caso del incendio del lago Stephen y lago Martín, hace 110 años que no había un evento que provocara esta superficie incendiada y estas especies nativas perdidas que llevará mucho tiempo recuperar. Diputada, una cuestión que tiene que ver con un tema muy complejo, que es la cuestión económica y el acuerdo con el fondo. Primera pregunta, la verdad, ¿había unanimidad de criterios en el bloque del Frente de Todos el año pasado cuando aprobar el presupuesto era una condición esencial para acordar con el fondo? ¿O no hay tanta ligazón entre una cuestión y la otra? En realidad es contar con un documento con una legitimidad que da el Poder Legislativo, tanto en Cámara de Diputados como de Senadores, para esa negociación donde aparece un compromiso respecto a los indicadores macroeconómicos, respecto a la organización de la captación de recursos tributarios y a la utilización de esos fondos en el gasto público, tanto para el funcionamiento del propio Poder Ejecutivo Nacional como del resto de los poderes y de las provincias,
con la coparticipación prevista de impuestos. Eso es una muestra de cierta certidumbre, más allá de la incertidumbre global a la que nos lleva la pandemia y cómo la pandemia a nivel global está incidiendo en la dinámica económica mundial, tanto en la generación de inflación, no solo sobre las materias primas, sino sobre bienes manufactureros y servicios, sino también sobre el aumento de la inflación que lleva al aumento de la tasa de interés en algunos de los países más avanzados y que también puede preverse para los menos desarrollados. Y perdóneme, en lo particular, ¿usted cree que hay que acordar sí o sí con el fondo o usted tiene dudas de que sea indispensable acordar con el fondo? Yo creo que es necesario para tener una muestra de organización macro y de estabilización institucional respecto a variables claves, como son la cuestión monetaria, la cuestión financiera para el funcionamiento tanto del mercado del crédito como del mercado de capitales en general, también para establecer una relación entre inflación y tipo de cambio que permita mantener la competitividad externa de los productos que Argentina coloca en el exterior. Sabemos que particularmente tenemos presencia en productos de la cadena agroindustrial y se espera también lo tengamos de la cadena energética y de producciones industriales como la automotriz, y poder también regular el valor de nuestras importaciones de la mano de la recuperación económica y del crecimiento productivo. Creo que un plan plurianual puede permitir ser acompañado de un acuerdo político entre sectores de los gobiernos provinciales, sectores empresariales y del trabajo, y también el Poder Legislativo en sus distintas cámaras para, poner en marcha algo que en el caso del Frente de Todos no lo generó, como es este endeudamiento, el más grande de la historia del Fondo Monetario Internacional por 57.000 millones de dólares otorgado al gobierno de Macri sin cumplir, como dice el propio informe del Fondo Monetario, las condiciones mínimas establecidas por los reglamentos del organismo internacional en cuanto a cumplir las normas del Banco Central, en cuanto a pasar por el Congreso, en cuanto a la balanza de pagos, en cuanto a la transparencia y en cuanto al destino de los fondos. Mire cuántas cosas incumplidas y sin embargo por cuestiones de geopolítica fueron otorgados. Y necesitamos que la población conozca esta verdad, tanto de las causas como de cómo tenemos que atravesar desde la economía real y desde la distribución del ingreso, la producción, el trabajo y las imposiciones, los impuestos, para hacer frente a estas obligaciones. Argentina no puede salir del mercado de capitales internacional, necesita abastecer de fondos a sectores de producción que lo requieren para el mediano y largo plazo, inversiones hundidas como las energéticas, obras de infraestructura, la producción en diversos sectores que requiere erradicaciones industriales y acomodamiento de la legislación para poder cumplir con la previsibilidad que estos sectores industriales requieren. Diputada, ¿hasta qué punto es posible pensar una discusión del plan plurianual aquí en el Congreso y dar ese debate con la oposición cuando no fue posible hasta el momento aprobar el presupuesto y no sabemos si se van a presentar un proyecto de presupuesto en las próximas sesiones ordinarias? El Poder Ejecutivo ha dicho que el presupuesto no se va a volver a presentar. Ya está llegando a acuerdos para el plan de obras públicas con los gobernadores. También
ha revisado el consenso fiscal de 2017 para disponer un nuevo consenso fiscal aprobado prácticamente por todas las provincias, menos la ciudad de Buenos Aires y menos San Luis y La Pampa, que no habían suscrito el de 2017, que en aquel momento significaba una rebaja impositiva, y ha introducido el impuesto a la herencia como una posibilidad cierta en ese consenso fiscal nación-provincias para garantizar recursos y equidad en la obtención de medios para hacer frente a las obligaciones fiscales. ¿Qué va a hacer la oposición? La oposición ha dado cuenta de una irracionalidad fuerte al no tratar el presupuesto, al no aprobarlo, al menos con alguna disidencia en particular, dejar al gobierno sin presupuesto, cosa que no suele ocurrir. También la irracionalidad manifestada en el caso de bienes personales. No descarto que sigan con ese tipo de comportamiento, por lo menos algunos sectores de Juntos por el Cambio, y sería deseable que acordaran internamente un mejor desempeño para garantizar una cierta racionalidad en el funcionamiento de las instituciones legislativas para la República Argentina en un momento clave. Y que se hagan cargo de lo que hicieron, porque si no lo van a discutir el acuerdo con el Fondo Monetario, vamos a decir que reinciden sobre la irresponsabilidad cometida en el 2018 para volver a cometerla en el 2022. Diputada, está claro lo que usted marca sobre Juntos por el Cambio, que es la principal coalición de oposición, lo que pasó con el presupuesto 2022. Ahora, este miércoles va a haber una presentación del ministro de Economía, Guzmán, en La Rosada. Ya anticiparon que van casi todos los gobernadores, menos los de Juntos por el Cambio y menos el gobernador de Córdoba. Es decir, que hay ahí un ruido político que sigue siendo muy manifiesto sobre el rumbo de la economía. Yo me pregunto, diputada, y por el lado del Frente de Todos, ¿hay algún tipo de autocrítica respecto de lo que no se pudo conseguir este año, mirando para el 2022, que recién empieza y que todos sabemos que los argentinos precisamos, por ejemplo, vivir en un país con menos inflación? La inflación no es culpa del Frente de Todos. No estoy diciendo eso, estoy diciendo no. Que estoy... bueno. Pero sí estoy diciendo que la fuerza gobernante tiene una responsabilidad en el tema, digo. Sí, pero hasta el Fondo Monetario dice que es multicausal. En Argentina hay una inercia inflacionaria histórica. En el mundo hay un desajuste entre las cadenas productivas que generan oferta de bienes y servicios y la demanda que ha ido creciendo en la medida que los planes de vacunación han ido garantizando la movilidad de la población, su mayor compra, su mayor gasto, una cierta normalización de algunas actividades como el transporte, la hotelería, la gastronomía ligadas al turismo y también la industria, por supuesto. Y en el mundo hay una inflación que empezó por las materias primas y sigue por los bienes manufactureros y también los servicios, los fletes, el aumento del valor del crudo. Argentina importa determinados elementos que son imprescindibles para su recuperación económica y se trae adentro esa inflación. También hay una inercia inflacionaria interna y también hay un juego de expectativas en el cual la oposición tiene mucho que ver cuando alimenta expectativas devaluatorias que terminan recayendo en lo que es expectativa de aumento de precios, en una espiral que conocemos los argentinos, que le complicó el gobierno a Raúl Alfonsín, entre otros, en distintas etapas de la historia económica argentina, y que suele jugar a partir de las compañías concentradas que manejan insumos estratégicos para la construcción, que es una de las actividades que más ha venido creciendo, o para la alimentación cuando quieren vender adentro a los mismos valores que venden afuera. Y quieren trasladar todos sus mayores costos a los precios en los mercados de bienes y servicios básicos. El gobierno ha venido controlando esta situación, ha venido garantizando una administración del tipo de cambio que garantiza la competitividad externa, al mismo tiempo que va controlando el ritmo de devaluación monetaria o depreciación monetaria con el ritmo de inflación. Hay una administración sobre estas variables macro y también ha tenido una responsable
un responsable funcionamiento con el tema de paritarias con los gremios públicos y privados. Se buscan acuerdos de precios como los que se establecieron entre octubre y el 7 de enero y esperemos eso continúe así con los precios de los productos básicos y los servicios de salud, comunicaciones y energía. Vale decir que haya ajustes responsables y no como los de las, digamos, extraordinarias tarifas que fijó Cambiemos en oportunidad del 2016. Diputada, usted dice, cosa que es cierto, y lo reconocía Mariano, no es culpa del gobierno la inflación. Pero ¿no sería muy adecuado ponerle algunos grises a la cuestión, diputada? Porque, digo, yo coincido plenamente con usted en que hay inflación en el mundo, ¿no? En Estados Unidos están preocupados, en Alemania, en todos lados. Pero, si uno mira América Latina, diputada, acá estamos con el 45-50%, América Latina está con el 3, el 4, el 5, es cierto, están todos con más, pero nunca el 50%. Y lo otro, es cierto, usted dice el Fondo Monetario dice que no es la emisión la única causa y que es multicausal. Es cierto. Y el gobierno anterior lo demostró de manera contraria a lo intentado porque no emitieron y tuvieron inflación. Ahora, no puede ser que uno no diga que también la emisión sea parte responsable junto con las otras cuestiones. Porque digo, usted dice no es responsable. Bueno, pero digo, había inflación con Cristina, hay inflación ahora, hubo inflación con Macri. A lo mejor la responsabilidad es de los dos, no de uno solo. Digo, y a lo mejor la emisión no es la única causa, pero es una causa también. Digo, porque si no estamos mirando la cuestión siempre en blanco y negro, y la verdad que acá estamos sentados siempre con un 40% de inflación los últimos 6 años. Mire, la inflación en América Latina tiene origen estructural. La emisión monetaria lo que hace es un factor de propagación. Sí. En la Argentina 2021 la emisión se redujo respecto a 2020. En 2020 hubo que emitir, ¿no es cierto? Todos lo sabemos, en un alto porcentaje del PBI, porque Argentina no podía ingresar al mercado del financiamiento externo para obtener crédito, porque Macri lo había agotado y ni siquiera lo había usado para el crecimiento, sino para la fuga de divisas. Hay que ser muy responsable y Argentina está bajando el nivel de emisión monetaria, pero tiene que ir haciéndolo gradualmente, a medida que va cumpliendo también los pagos que hizo Argentina al Fondo Monetario en 2021, aprovechando los derechos especiales de giro, pero también agregando las divisas obtenidas del comercio exterior totalmente puras, y tendrá que seguir haciendo, digamos, una reducción progresiva de la emisión en la medida que el ahorro en pesos vaya creciendo, que la recaudación tributaria vaya aumentando con el crecimiento de la recuperación económica y eso permita reducir el déficit fiscal sin tener que recurrir exageradamente a bonos, a letras o tener que esterilizar, ¿verdad?, lo que es los fondos que están, digamos, en el sistema financiero. Sí. El ministro Guzmán es absolutamente responsable, gradualista, y yo felicito al presidente del Banco Central por su gestión, porque ha sido una gestión impecable en un agua muy turbulenta, en una tormenta gigantesca como ha sido la pandemia 2020-2021, cuando Argentina además venía y sigue todavía conviviendo con la crisis financiera y de endeudamiento generada por Juntos por el Cambio o Cambiemos, como se le llame, a partir de 2018, más la recesión económica a la que llevó desde el 2016 en adelante, con la peor distribución del ingreso conocida, el ajuste sobre los programas sociales y de obra pública, etc. O sea, una inflación y un déficit fiscal que tuvo la lógica de un endeudamiento que no trajo ni crecimiento, ni desarrollo, ni empleo, ni bienestar. Diputada, usted recién hablaba un poco de lo que la postura que adoptó la oposición. Uno piensa en Juntos por el Cambio, donde claramente hubo un cierto endurecimiento, más allá de las diferencias que hay dentro de ese espacio político.
Lo que le quería preguntar es si cree que eso también, ese endurecimiento, se trasladó a otros sectores de la oposición, como por ejemplo lo que hoy es el interbloque federal, o considera que todavía con esos espacios es posible llevar adelante un diálogo, negociaciones y demás para aprobar iniciativas en este año. El Frente de Todos está dispuesto. Tenemos un presidente de la Cámara de Diputados que es absolutamente dialoguista, un presidente de la Comisión de Presupuesto que es un caballero del diálogo y de la rigurosidad técnica y política para el tratamiento de los distintos expedientes, proyectos, iniciativas del Poder Ejecutivo y también de los distintos bloques. Lo que espero es que el Grupo Federal defina qué país quiere, porque allí tenemos compañeros socialistas. Es un poco insólito que se junten con Juntos por el Cambio, que son la extrema derecha. También me extraña de algunos diputados federales de la provincia de Córdoba, que conocen perfectamente la realidad de un país diverso, de un país con desigualdades sociales y productivas, y con historia, ¿verdad? Córdoba es una provincia con mucha historia, conoce la historia, el gobernador Schiaretti. Y también, la verdad que me llama mucho la atención los representantes de la provincia de Buenos Aires. Randazzo fue ministro del gobierno de Cristina Kirchner. La verdad, me han dejado azorada. Quiero preguntarles qué país buscan, qué proyecto económico tienen, ¿qué piensan de la inequidad que existe en la Argentina? ¿Qué piensan de la relación Estado-sociedad-mercado? ¿Qué piensan de la inserción de Argentina en el exterior? Evidentemente hay mucha discrepancia interna propia de la provincia de Buenos Aires. Ahí Mira estamos. un poco el resto del país. Ahí estamos. La diputada Susana Graciela Landricini de Río Negro, Frente de Todos. Diputada, muchas gracias. Hasta cualquier momento y buenas tardes. Gracias a ustedes, muy amables, y hasta cualquier momento. Hasta cualquier momento. Bueno, ahí estamos. La posición de la diputada. Me parece a mí que, digo, esto... era incluso para seguir hablando un rato con ella, pero estábamos apretados con los tiempos. Pero el tema es que el oficialismo está muy necesitado de 5 o 6 votos de la oposición. Muy necesitado. Y va a tener que hacer un trabajo de acercamiento y hasta de mimos parlamentarios. Porque si vos te enojás, es como más complicado. Y si te enojás, no tenés los votos. Y si no tenés los votos, se te complican las cuestiones. La diputada me parece planteaba, me parece que tenés que acercarte y si no enojarte, me parece, ¿no? Pero bueno. Ese es un punto. Y el otro, la diputada planteaba una serie de preguntas sobre los diputados de oposición, ¿no? ¿Qué piensan de tal cosa? ¿Qué piensan del posicionamiento argentino en el exterior? Bueno, si se tomaron el trabajo de hablar con esos diputados, van a ver que son muy críticos de lo que hizo el gobierno estos 2 años. Claro. Por eso los votos negativos de ahora no nacen de un repollo. Vienen, me parece, de una trayectoria de esos diputados y de un análisis respecto de cómo está llevando el gobierno el rumbo del país. En materia de política exterior, ni hablar. La diputada plantea a los diputados socialistas que deberían estar más cerca del actual gobierno que de Juntos por el Cambio. Ahora, eso en los papeles. Claro. Eso en los papeles. Ahora, después está el hecho de cómo gestiona cada uno, ¿no? Y sí, entonces, no. De ahí la reacción de los diputados. Claro, a lo mejor lo mío, Vulcano, a lo mejor es como demasiado pragmático. No, pero yo digo, si vos tenés 129 diputados, está bien que vos digas, che, Randazzo, fuiste ministro de Cristina 6 años, ¿qué haces votando con ellos y con el resto de los casos? Pero si vos tenés 121, 122 y te faltan, digo, esa política de decir, primero te pego porque no sé dónde estás y después te necesito, me parece que no es demasiado conducente. Primero establecer algún acuerdo, que el acuerdo te va a costar mucho. Está claro que te va a costar mucho el acuerdo y que vas a tener que resignar, porque a lo mejor te piden cuestiones en política exterior.
pero digo, me parece que las necesidades son muy importantes en el oficialismo, que va a tener que conceder cosas. Sí, ahí... Porque si no, no gana. Digo, el negocio no es tener razón, el negocio es tener votos, me parece, ¿no? Sí, ahí el oficialismo en su última sesión, si se quiere, hizo una alianza, entre comillas, porque es totalmente transitoria, con los 4 diputados de la izquierda. Totalmente. Que hasta el momento, como eran 2 diputados, es como que daba la sensación que no modificaban nada, y además porque en general la izquierda suele abstenerse o votar en contra de los proyectos que presenta el Frente de Todos. En la última sesión eso no fue así y finalmente acompañó el proyecto que había presentado el oficialismo respecto a bienes personales con las modificaciones y demás. Ahí desde el Frente de Todos plantean, bueno, nosotros sabemos que con la izquierda está la posibilidad futuro de empezar a construir algo en algunas sesiones, sobre todo con temas que ellos consideran de corte muy ideológico. Exactamente, pero perdona, a los dos le pregunto, en materia de números, ¿te alcanza con los 4 de izquierda? No. Habría que sumar a Vidal, ponele a Vidal, Vidal el santacruceño, digo. Bueno, hay 2 del bloque SER. Herrera, uno es del PRO, el riojano. Sí, lo que pasa es que, claro, de hecho en la última votación votaron de manera contraria. Uno votó a favor y otro votó en contra. No alcanza, pero ahí está, bueno, ¿qué hacen dentro del interbloque federal? Sabemos que está el interbloque de Provincias Unidas, que en general acompaña las iniciativas del oficialismo, pero es importante las discusiones que se den de aquí en adelante con el interbloque federal, y ahí sí hay algunas diferencias dentro también del espacio. ¿En qué sentido? Del Frente de Todos, decís vos. No, del interbloque federal, no porque haya... Ahí es que es donde está Graciela Camaño, donde está Randazzo. Exactamente, está encabezado por Alejandro Topo Rodríguez y está Graciela Camaño, están los diputados de Córdoba Federal, está Randazzo. Hay que decirlo ahora, que el presupuesto no se votó, que el Topo Rodríguez siempre él decía que él creía que había una posibilidad de que no se terminara votando el presupuesto para que se manejara con discrecionalidad el Ejecutivo, decía el Topo Rodríguez. Que finalmente es lo que sucedió. Aclaremos que no le decimos Topo de una manera despectiva, sino que él mismo se presenta así. No, claro, Alejandro, es que vos decís Alejandro Rodríguez y no sabés a veces de quién se trata, efectivamente. Sí. Un hombre muy cercano a la Baña, que conoce mucho los temas. Y ministro de Daniel Scioli. Así es. También, y exactamente. En ese espacio también están los 2 diputados socialistas de los que hablaba recién Landricini, donde dice, bueno, ¿cómo puede ser que, hay posicionamientos distintos respecto a algunos temas? De hecho, algunos se abstuvieron después en la votación. Y desde el oficialismo, Vulcano, porque digo, vos explicás lo que pasa ahí, ¿no? Lo que pasa en el sector del bloque federal. Pero digo, desde el oficialismo me parece que va a haber algún sector más ideológico y otro menos ideológico. Alguno que dice, es muy importante tener razón, es lo más importante, y otro que te dice, mirá, es menos importante tener razón, es más concreto tener votos, me parece, ¿no? Es un Tetris para el oficialismo, porque va por una alianza con la izquierda y seguramente va a perder la alianza con el interbloque federal. Claro. O se le va a complicar la alianza con el bloque Provincias Unidas. Claro. Es decir, es ley por ley. Y va a tener que pensar muy bien el oficialismo lo que hace este año. Si le va más juego al sector más, yo te diría más de izquierda, del Frente de Todos, y va por la alianza con los bloques de izquierda, bueno, va a perder el centro del arco político. Eso no sé si para un gobierno es conveniente, digamos, es otro tema importante, porque evidentemente Juntos por el Cambio va a entrar en un esquema de oposición dura. Claro. Dura. Por lo cual el oficialismo... El que negocia pierde en términos de campaña, sería, exactamente, ¿no? Exactamente. Más allá de que este año es un año no electoral, es un año menos, en eso menos estridente, pero evidentemente la cuestión va por ahí. Ahora, el oficialismo tiene que definir una política de alianzas. Digamos, no se puede contentar con criticar a los diputados porque no lo acompañan. Exactamente, digo, ¿no? Es una posición que yo entiendo mucho si vos tenés 129 diputados, entonces sos el fiscal de los otros.
También lo entiendo si tenés 100, pero si tenés los que tenés que no te alcanzan, si Sumado los maltratás mal, te va a ir peor. Sumado a un sector que ya saben que no los van a acompañar en ninguna iniciativa, como son los 4 diputados de derecha encabezados por Javier Milei y José Luis Espert. O sea, en ese caso, el oficialismo sabe que no hay ninguna chance de que en ninguna iniciativa reciban el apoyo. Bueno, uno dice, no hay ninguna chance, en política todo es posible, pero lo cierto es que lo dan por descontado. ¿Qué votarían a favor en ese bloque? Me parece a mí, el acuerdo con el fondo. Claro. Bueno, puede ser eso. A ver, presentación y vamos con un diputado de la zona del litoral. A ver, vamos. Ahí estamos, el diputado Varas, que es como multitasking, porque fue exministro, es docente, es ingeniero agrónomo y diputado también. ¿Cómo le va, diputado? ¿Qué dice? Carlos Méndez lo saluda. Buenas tardes y buen año. Bien, muy bien. Buenas tardes. Ahí estamos. Bueno, diputado, hace un rato nuestra compañera Gabriela Vulcano contaba este proyecto de agrobioindustria y algunas cuestiones que ya se conocían, el objetivo del gobierno de llegar a los 100.000 millones de dólares de exportaciones, creo que eran 200 millones de granos y oleaginosas, me parece. Y lo que acá estábamos debatiendo era por qué la oposición no acompañaría, y apareció ahí el reclamo de algunos sectores de la mesa de enlace pidiendo baja de retenciones. ¿Eso es así, diputado? ¿Por qué si hay un proyecto de agrobioindustria no habría acompañamiento por parte de, por ejemplo, Varas? ¿O podría ser al revés, que acompañe? Por eso le preguntamos. Sí. Las opiniones son... Nosotros no hemos tratado en el bloque, tampoco hemos tratado en el grupo de agroindustria del interbloque, que tenemos un grupo de análisis y de trabajo. Se han elaborado algunas alternativas que puedan implicar alguna mejora a este proyecto presentado por el oficialismo. Eso es una realidad, pero no es que estemos cerrados absolutamente a la cuestión. Y además las opiniones que podamos dar, como la que yo pueda dar acá, es una opinión personal. O sea, institucionalmente del bloque, del interbloque y fundamentalmente de los que trabajamos en la mesa agropecuaria, en el interbloque, no hay una posición acordada y tomada, así que cualquier cosa que yo le pueda decir, y le puedo decir varias, no deja de ser una opinión personal. Estamos. Consulta, no, que ya se empiece por decir, diputado, alguna de esas cosas. ¿Cuál es su posición personal al respecto de lo que estuvo ya leyendo e interpretando de este proyecto? Perdóneme una cuestión muy importante. Perdóneme, el mate, ¿amargo o dulce en Corriente? ¿Cómo es? No, amargo. Bueno, está bien. ¿Qué vas a preguntar? Ahí está. Dale, empezá, dale. Bueno, no, eso, justamente a ver si nos podía dar alguna precisión sobre su postura respecto del proyecto de ley agrobioindustrial. Si yo analizo el proyecto, le tengo que decir que tiene algunas cosas que suman. Lo que pasa es que si consideramos que es un proyecto abarcativo, global, transversal, un plan, más que un proyecto de ley, se te trae ese proyecto de ley, en realidad el proyecto de ley propone un plan para adelante. Se supone que esos planes tienen que aceptarse y respetarse para muchos años adelante. Me parece que está dejando de lado algunas cuestiones que deberían ser contempladas, aunque sea con aplicación, con gradualidad. Por ejemplo. Después un plan, bueno, el que hace a las condiciones y previsibilidad en las retenciones, por ejemplo. Y a la carga impositiva en general, no solo retenciones, ¿no? O sea, son derechos de exportación, tan mal llamados retenciones, pero bueno, no vamos a entrar en tecnicismo. Los derechos de exportación no son buenos en ningún país del mundo, así generalmente no se los aplica, salvo para productos extractivos. Y la agricultura hace rato dejó de ser extractiva, ¿no es cierto? Productos extractivos quiere decir el cobre de Chile, el petróleo de Arabia Saudita. La agricultura argentina no hay que estar bajo tierra, hay que sacarla. O sea, la agricultura hay que hacerla. Hay mucha tecnología, mucho conocimiento, mucho riesgo, muchas inversiones.
mucha cantidad de productores, es decir, son situaciones muy distintas al canon que puede pagar porque usted está sacando oro de la cordillera o está sacando petróleo de la plataforma submarina o está sacando cobre, ¿no? Que es algo que para Chile le significa mucho ingreso, por ejemplo. Pero la agricultura no es lo mismo. Parece que tiene una carga impositiva. Fíjese, el último informe de FADA, que es una institución con gente muy formada, muy preparada. Nosotros cuando yo era ministro acá teníamos un acuerdo de convenio con FADA, nos ayudaron en algunas cuestiones de políticas públicas. El último índice a diciembre de carga impositiva depende de las provincias. Hay provincias que cargan un poco más, menos, pero alrededor del 64 al 66% de la producción de soja es impuesto y alrededor de un 56-57% del maíz es impuesto. O sea que esas cargas impositivas no existen en el mundo. Cuando uno va afuera, y le digo porque yo fui bastante afuera y no necesariamente de vacaciones, cuando vos le contás no creen, no pueden creer. O sea, no pueden creer y cómo Argentina produce tanto y es una potencia agroalimentaria. O sea, no es solamente por su clima, es porque tiene una cultura productiva importante, detrás de eso hay mucha ciencia, mucho conocimiento, mucha tecnología, muchas buenas prácticas agrícolas. Argentina es un ejemplo, creo que en el mundo, y estamos cargando mucho, podríamos producir 200 millones. Yo lo que creo que con esa ley, así como está planteada, implica muchos beneficios para la industria, no nada de beneficio para el agro, sigue siendo el burro que tira el carro el productor primario. Y además no sé si vamos a llegar a las 200. Usted tiene que estimular a la gente y no castigarla tanto, si no, no va a llegar lejos. Diputado Gabriela Vulcano lo saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bien, muy bien. Ahí estábamos hablando recién sobre los proyectos que pueden llegar a incluirse en el temario para tratar en sesiones extraordinarias, que mayoritariamente se espera que sean económicos. ¿Qué debería suceder a su entender entre el oficialismo y la oposición para que no se repita el escenario que vimos cuando se debatió el presupuesto, donde finalmente no se pudo aprobar? Porque debería haber más consenso y diálogo. Y con esto yo no estoy cargando la romana, como decían los abuelos, sobre una parte de la cuestión. Yo digo sobre todos nosotros. Debería haber más diálogo y consenso. Y la Cámara cambiaron. Yo creo que está claro, ustedes están viendo las cosas como están cambiando, ¿no es cierto? O sea, por ahí se enferma uno, a nosotros se nos enfermaron dos del COVID y perdimos. Y a ellos a la siguiente se le enfermó uno y perdieron. O sea, está muy parejita la cosa. El partido que se plantea es diferente. Cualquier director técnico de fútbol estaría sabiendo bien que plantea diferente. Una cosa cuando uno entra para ver si hace 5 o 3 goles, y otra cosa cuando va a pelear un partido minuto a minuto y muy parejo y que no sabe cómo va a ser el resultado. Entonces me parece que eso no es malo. No es malo si nosotros esa oposición y esa capacidad de poner límites no la usamos irresponsablemente, y no es malo si el gobierno entiende lo que estoy explicando. Sí. Perdón, el oficialismo, sí, no el gobierno, el oficialismo en la Cámara. Diputado, perdóneme, una cuestión usted la mencionó recién, porque hubo un proyecto de una diputada del PRO, cordobesa, Rodríguez Machado, planteando el regreso a las sesiones mixtas, que la verdad que tiene como mucho sentido común, más que en una situación otra vez de epidemia de COVID, digo. ¿Usted comparte la posibilidad de sesiones mixtas o no? No, ni me opongo abiertamente. Sí creo que me parece una solución que bueno, porque nos pasó a nosotros, pero después a los pocos días, la semana siguiente le pasó a ellos, ¿no? Hay una excepción, una cosa que uno no vaya porque se siente mal, gripe y se quiere cuidar, o porque se fue de vacaciones, o porque tenía alguna otra cuestión que hacer, ¿no es cierto? Y no le dio la importancia en la agenda que corresponde, y hasta de último uno con una gripe se puede levantar y puede ir, pero no con COVID. Teniendo en cuenta que estamos en pandemia, debería considerarse solo como excepción eso. Cuando nosotros hicimos mixta, cualquier cosa era excepción. Vos tenías un orzuelo y ya presentaba un parte médico y no, el nivel de ausentismo era muy alto. Yo creo que usted dice esto lo que pasaba en el 2020, dice usted, por ejemplo. Sí, no, y en el 21. Ahora, también, sí. ¿Se acuerda que tuvimos a fines del 20 y la primera parte del 21 tuvimos las mixtas? Sí.
Y se formó una comisión que teníamos nosotros 2 diputados, una diputada y un diputado, y el oficialismo otros 2 y otros más, 6 o 7 que eran los que analizaban las situaciones, pero son todos colegas, o sea, en realidad se hubo presentado. Primero, que por la edad, creo que más de 60, ya no era obligatorio ir, entonces ya tenía una cantidad de gente que no va. A mí me parece que si uno considera que si tiene más de 60 y no está en condiciones de concurrir al recinto, que no sea diputado. Claro, tiene razón. Pero por supuesto, si ya sabe cuáles son las exigencias. Y si no ponerse para eso. Pero hay gente de 70 años que todavía son gobernadores. Claro. Y no pueden venir al recinto a trabajar. Entonces, me parece que en Argentina se presta ese tipo, nuestra cultura se presta. Así que a mí me parece que la única excepcionalidad, respondiendo a la pregunta que me hacía inicialmente el periodista, me parece que la excepción debe ser el COVID. Está bien. La excepción tiene que ser el COVID. Solamente al que está con un positivo de COVID es el que tendría que... Porque realmente tampoco estoy de acuerdo que se le permita ingresar al recinto allá arriba, a los palcos, tampoco. Para mí no tiene que ingresar a ningún lado. Sobre todo hoy que tenemos una cepa que es fenomenalmente contagiosa. Gracias a Dios parece no muy nociva, pero muy contagiosa. Sería un desastre eso, sería un desastre dentro del recinto. O sea que a mí me parece que tiene... El que da positivo, los controles son muy buenos, tengo que aceptar eso. Los controles, desde el punto de vista del manejo administrativo por parte de la Cámara, son muy buenos, muy estrictos. No te vayas a querer pasar sin pulserita, porque no pasás. Son muy estrictos, muy buenos para todo el personal, nosotros, los diputados, también para toda la gente. Y el que da positivo no tiene que entrar. Solamente esos podrían tener la excepcionalidad de poder sesionar desde su despacho, de su oficina, de sus casas, donde esté cumpliendo la cuarentena, ¿no? Diputado, hubo después de la... Eso, traduciendo de otra manera, la sesión nuestra tenía que haber sido dos, y el otro de la semana pasada en el Senado podría haber sido 1. Claro, nada más, está. Hubo después de la caída del presupuesto 2022, el gobierno avanzó con el consenso fiscal, con las provincias, y este miércoles va a haber también una reunión con gobernadores donde el ministro de Economía va a explicar un poco cómo están las negociaciones con el Fondo Monetario. A esa reunión no va a asistir el gobernador de su provincia, Gustavo Valdés, su mismo signo político, el radicalismo. Se lo pregunto porque son cosas que van a llegar finalmente aquí al Congreso y específicamente a la Cámara de Diputados. El acuerdo con el fondo, si es que finalmente lo hubiera, y también el consenso fiscal. Tengo entendido que debe venir a discutirse aquí en el Congreso de la Nación. Bueno, quería preguntarle cuál es su postura respecto, y sobre todo también en términos políticos, ¿qué le parece que el gobernador de su provincia no asista a este evento, acto que hace la Casa Rosada? Mire, yo no tengo información precisa, así que no quiero opinar sobre la cuestión y sobre los motivos que no concurre. Tengo entendido que el gobernador se tomó unos días. Es probable que ese sea el motivo o no, pero yo no lo puedo decir. Sé también que va a estar ese fin de semana del 15, 16, creo que el lunes 17 va a estar por acá. No sé si está confirmado que vendría el vicegobernador, puede ser, el que está reemplazando al gobernador. No, me parece que está confirmado oficialmente que los 3 gobernadores radicales no van a asistir. No, bueno, eso puede ser otro motivo político que lo hayan analizado. Ellos están trabajando mucho en conjunto, no solamente integrando la mesa, que saben, es mucho más amplia, mucho más grande, la mesa nacional de Cambiemos, pero los 3 gobernadores radicales, independientemente de eso, están trabajando muchísimo juntos. Inclusive en este tema puntualmente hay alguna diferencia con Cava también, ¿no es cierto? Pero con todo respeto entre las partes, pero bueno, yo sobre la presencia o no del gobernador en particular, en general de los 3 gobernadores, no puedo opinar, no sé exactamente cuáles son las posiciones y eso responde a una posición política de no participar. ¿No? Es un tema complicado, Sí, trasladado a la cuestión parlamentaria sería como no dar quórum, digamos, una cosa así. ¿Cómo? Perdón, trasladado a la cuestión parlamentaria sería como... Sería como no dar quórum, ¿no? Sí, bueno, de todas maneras, la cuestión parlamentaria, los gobernadores pueden tomar una posición y
Y la cuestión parlamentaria, generalmente todo el bloque viene acompañando el caso de nuestras provincias gobernadas por el radicalismo, pero pueden haber posiciones, no son exactamente igual. Lo que sí le digo que hoy hay mucho diálogo. Yo creo que se arrancó después de las últimas elecciones y el cierre del año fue un poquito desordenado, un poquito anárquico. En eso digo con sinceridad, me parece que se notaba bastante, pero me parece que está subsanado. Fue muy intensa la actividad en estas últimas semanas del año y con seguridad que va a ser la agenda. Perdóneme, diputado. Que va a predominar en este año 2022. Perdóneme, tenemos que terminar, pero para que quede claro, usted dice hubo mucha tensión, pero ahora hay buen nivel de diálogo. ¿De qué está hablando? ¿Está hablando en el Congreso del diálogo entre el oficialismo y la oposición o está hablando de Corrientes? No, no, yo estoy hablando de la Mesa Nacional. La Mesa Nacional, claro. Está bien, sí. Y estoy hablando de los 3 gobernadores. Está. Y estoy hablando, por supuesto, de la interna que en el Congreso tuvimos, que es claro, exactamente. Sí. Ahí está. Eso bueno. Yo creo que viene encaminado. A eso nomás me refería. Ahí estamos, sí. Bueno, el diputado Jorge Vara, hombre de Corrientes. Diputado, muchas gracias de Juntos por el Cambio, del radicalismo. Diputado, muchas gracias. Buenas tardes y hasta cualquier momento. Chau. Bueno, sí, igualmente un saludo a toda su audiencia y a todos ustedes. Esperemos, el primer día hábil del año estamos empezando trabajando, así que ahí estamos. Un gran saludo a todos. Chau, gracias. Bueno, ni hablar de esto que él decía, porque vos sabés que estuve leyendo diarios de Córdoba y me llamó la atención, diario bastante equilibrado, muy críticos de Loredo, ¿no? Muy críticos de Loredo, los propios cordobeses, por el tema de la ruptura, que era lo que volvía a decir también el diputado Vara, ¿no? Bueno, ese tema, la ruptura del bloque radical y luego la votación de la reelección de los intendentes de la provincia, generó mucho ruido interno en Juntos por el Cambio. Bueno, el diputado lo admitió. Sí, efectivamente. Bueno, señor Spezapia, nos estamos viendo hasta la próxima, tenemos que terminar. Semana que viene seguro. Muy bien. Gabriela Vulcano. Me parece que mañana. Bueno, gracias Gaby. Aquí cerramos enseguida la continuidad de DTV, nada más. Muchas gracias, buenas tardes.